y somos casa de poder. Señor les bendiga esta mañana, amados hermanos, hermanas, a nuestros niños, a ustedes, muchachos, adolescentes. Es innegable para mí decir que se extraña adorar juntos. Y mientras entonábamos este canto, decirle al Señor, digno, tú eres eternamente digno, mi mente se trasladó a esos momentos que pudimos experimentar, disfrutar, adorando juntos como iglesia, un día como hoy, domingo, en este horario. Y alguien vino en días pasados y justamente de su corazón me decía, pastora, ya se extraña, dice, y mucho, dice, el poder estar juntos adorando. Entonces, creo que en medio de este tiempo, no solo podremos aprender a añorar la casa del Señor y adorar juntos, sino también el poder volver todo nuestro corazón a Dios en medio de esta experiencia jamás imaginada y darle siempre todo lo mejor a Él. El Señor nos ayude para volver a vivir ese don, esa dicha que Él nos concede al adorarle juntos como iglesia y hacerlo de manera presencial, porque se disfruta de una manera indescriptible. Bien, pues muy buenos días. Gracias a cada uno de ustedes por estar fielmente en este tiempo, en este espacio. Y aunque nos representa cierto grado de limitaciones el comunicarnos a través de este medio, pero es el esfuerzo que tenemos posible para poder mantener esa comunicación y ese contacto. Hoy, antes de entrar a la palabra, quiero traer para ustedes algunas informaciones importantes, algunas informaciones pertinentes. Yo platicaba con mi esposo hace 2 días atrás y le decía que a veces yo había tenido dudas si debía o no hacer preámbulos o menciones de cosas que estaban suscitándose en nuestro diario vivir a nivel ciudad o en otros niveles antes del sermón. A veces pensaba que a lo mejor podía usar rápidamente ese tiempo para ir a la palabra, pero creo que las situaciones nos dejan ver a nosotros porque es importante también ayudar a poner información que sea pertinente, oportuna, que sea veraz para guiarles a todos aquellos que tengan la necesidad. Y entonces esta mañana quiero principiar dándoles algunas informaciones respecto a ciertas cosas que están circulando en nuestro entorno. No es nuevo que circulen noticias falsas, vivimos casi de eso a diario, surge algo que no es verdad. Sin embargo, también el estado y el momento en el que nos encontramos puede causar un mayor efecto que en otro momento. Así que yo quiero dirigirme específicamente en primer lugar al tema que ha estado circulando en nuestras redes sociales acerca de la vacuna. Los que navegan a través del Facebook, principalmente Facebook, que es donde más se presta para las falsas noticias, se habrán dado cuenta, ¿verdad?, que circula allí una imagen o incluso hasta videos, porque ya los vi, donde dicen que la vacuna solo es para exterminar a la humanidad, que una selección de la raza humana, etcétera. Yo procuro, cuando escucho o veo cosas así, buscar fuentes que sean fidedignas para tener un criterio al respecto. Y hoy quiero ayudar de esa manera. Hay un médico en Estados Unidos del cual yo conocí su página y estoy siguiendo. Y ustedes pueden buscarlo quienes deseen. Él se llama Juan Rivera. Y él ha estado exponiendo diariamente diferentes situaciones después de que surgió esta crisis del coronavirus. Y sobre la vacuna ha hecho algunas presentaciones de las cuales yo voy a resumir lo siguiente. Para empezar, ¿qué es una vacuna? Una vacuna
tiene la intención de desarrollar anticuerpos en nuestro organismo para ayudar en prepararlo para combatir la enfermedad en caso de que ésta se presente en nosotros. Todas las vacunas han sido así. Lo siguiente es que para el tiempo en el que puede desarrollarse una vacuna sobre el tema del coronavirus específicamente, la última fecha que se ha referido de manera tentativa es que puede estar lista para septiembre, pero eso no es algo oficial porque tiene varias implicaciones. ¿Por qué tenemos nosotros que tocar este tema? Porque ya había hablado por teléfono yo con alguien que me había hecho el comentario y la pregunta si era verdad que ya había una vacuna y que se estaba aplicando, porque así se estaba rumorando. Definitivamente, desde los planos de las secretarías de salud, de las instituciones oficiales nuestras, no hay absolutamente nada de eso. Había pruebas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí? Tener cuidado. Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tengamos nosotros cuidado al escuchar estas cosas y cómo las vamos a manejar. Porque hay una siguiente información que también ha sido parte de todas esas falsas noticias. Es sobre el asunto de las antenas 5G. Miré diversos videos y esto también ha sido una cuestión de decir que es por esa razón se nos mandó al encierro para instalar esas antenas. Para empezar, las empresas que se ocupan de la tecnología, todos sabemos o debemos saber que siempre van a buscar avanzar. De tal manera, entonces, que no deberíamos tomar como algo inusual o fuera de lugar el que la tecnología esté avanzando en su capacidad. Para los que no conocemos mucho de tecnología, 5G tiene que ver y habla de velocidad del Internet, entre otras cosas más, de las cuales no soy experta para hablar de ello, pero podemos investigar si alguien desea saber más. Ahora, ¿qué es lo que se rumora? Que esas antenas están siendo establecidas para el control mundial, para el nuevo orden mundial, que son los preparativos para el anticristo. Amada iglesia, permítame decirle lo siguiente con todo el temor en el Señor. ¿Será la tecnología un elemento para el gobierno del anticristo? Sí, sí lo va a hacer. Pero vayamos a la escritura. Leamos lo que Jesús nos dejó a nosotros en conocimiento sobre lo que sucedería antes de que se diera su segunda venida. Hay señales. Y recuerde que él mismo dijo, habrá rumores de guerra. ¿Okay? Pero todavía no es el fin. Hay muchas cosas que se están suscitando. Pero nosotros tenemos que volver al Señor, venir delante de Él y poner nuestro corazón para que no se llene de incertidumbre, sino de fe. Porque el Hijo del Hombre dice que va a venir a buscar fe en los corazones. Así que tengamos cuidado con ello. La tecnología tiene que seguir avanzando, la ciencia tiene que seguir avanzando. Y recuerde que también la Biblia nos advierte a nosotros que la forma de no ser engañados será conociendo la verdad. Animémonos en este tiempo a adentrarnos más a las Escrituras porque allí está la verdad, porque allí está el conocimiento de Dios, porque allí está también escrito lo que ha de suceder y cómo debemos esperar nosotros como iglesia para esos tiempos finales. Pero no caigamos en la corriente de la incertidumbre o de la opinión generalizada. Tengamos cuidado con ello. Quiero invitarles a proteger sus ojos, su corazón, proteger su casa.
Hay un consejo muy prudente. Si usted va a escuchar noticias, seleccione muy bien de dónde las escucha y no permanezca todo el día escuchando noticias ni siguiendo las redes sociales, porque lo que traen es confusión. Mi última información es más amable, es más positiva y tiene que ver con una invitación que tenemos como Iglesia de Dios a participar de un mes de evangelismo, ya no un día, sino un mes, el mes de mayo, este mes que ya inició y hoy nos encontramos en el día 4. A nivel mundial, nuestra iglesia nos ha convocado para participar compartiendo el evangelio en medio de este tiempo de pandemia. Recuerde, nosotros estamos aislados, pero no estamos desconectados de nuestra misión. Y parte de nuestra misión es hablar de Cristo. He enviado al grupo de WhatsApp un archivo, un artículo con 10 formas de compartir el evangelio en medio de este tiempo de crisis. Yo les invito para que lo lean y lo lean con cuidado, con detenimiento. Empiece hoy mismo orando por esa persona que no conoce a Cristo o que no ha aceptado a Cristo. Eres un niño, eres un adolescente, eres un joven, una dama o un caballero. Puedes orar por alguien que no ha conocido a Cristo. Pídele a Dios la oportunidad para compartirle. Y cuando se presente esa oportunidad, no tengas duda, acciona, actúa, llámale, escríbele, pregúntale cómo está, pregúntale cómo se siente, hazle saber qué te ha ayudado a ti en medio de este tiempo de crisis. Háblale de cómo el evangelio ha sido para ti esperanza viva en medio de esta dificultad. Hagamos la labor, hagamos la obra. No podemos ir hoy con nuestros pies estrictamente. Estamos en un tiempo de cuidado. Sin embargo, hay muchos medios que Dios nos ha dado para hacer llegar el evangelio. Usémoslo para bien. Usemos nuestros muros, nuestros espacios. Hagamos uso de esos recursos y que el Señor se glorifique en medio de ellos. Dejo para ustedes estas informaciones importantes y ahora me adentro a la palabra. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, estamos para servirles en la medida que el Señor nos conceda la oportunidad. Queremos ser instrumentos para orientar, para clarificar o bien para indagar mejor sobre lo que sucede en nuestro entorno, en nuestros alrededores. Quiero ir al pensamiento de la palabra. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, voy a leer para ustedes los versos 5 al 8. Hoy tenemos un tema titulado La pandemia, la familia y el evangelio. ¿De dónde nació? Bueno, en días pasados elaboré una sencilla encuesta en el grupo cerrado de Facebook, preguntando cuál era el aspecto más desafiante para ti, para tu familia en este tiempo de pandemia. Y la respuesta con más votos fue la relación familiar. Hoy vamos a desarrollar un mensaje que responda a este tema de una manera pertinente, pero también desde una perspectiva divina. Lo primero que tendremos que decir es que las familias cristianas no estamos exentas de crisis. Las familias cristianas también pasamos conflictos familiares. Y las familias cristianas también están atravesando dificultades en este tiempo de permanecer tantas horas juntos. Y es que en un mundo caído, a quienes debemos amar más, es decir, a nuestras familias, son los que a menudo se convierten en aquellos con quienes más peleamos. ¿Cierto o no? ¿Alguien puede decir amén ahí desde su casa? ¿Y dónde vamos a encontrar ayuda para comprender y resolver correctamente esos conflictos? En la palabra. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Rogamos al Señor que la palabra traiga esperanza a los padres, a los hijos, a las madres, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, a los esposos, a todos, a todos. ¿Estamos listos? Permitamos al Señor que nos guíe. Queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Esta mañana, Señor, estamos convocados como tu iglesia a reunirnos a través de estos medios, Señor, pero con una conciencia clara que tú eres en nosotros y tú eres con nosotros, Señor, que tu presencia está, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en nuestro ser habita tu Espíritu Santo. Y Él es de quien tú dijiste que nos guiaría a toda verdad, que nos enseñaría aquellas cosas que nosotros necesitamos saber y nos recordaría aquello que necesitáramos recordar. Oramos esta mañana para que no haya ninguna interrupción, ninguna interferencia. Permite, Señor, que el mensaje llegue al pensamiento, al corazón, Señor, al espíritu, y allí, Señor, edifique a tu iglesia desde el pequeño hasta el más grande, y que sea para esperanza, Señor, de nuestras casas, de nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer la primera vez la cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, en la versión Reina Valera. Y la segunda vez la voy a leer en otra versión que la traigo, que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice así en esta manera la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádenle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. El propósito que llevamos con este mensaje es reflexionar sobre los efectos de la crisis de la pandemia en nuestra familia, pero también cómo esto nos prepara para llevar el Evangelio. Mire, además de la crisis de la amenaza por el COVID o el coronavirus, las familias también hemos tenido que enfrentar la crisis emocional de la readaptación. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos en casa las 24 horas del día. Personas que tal vez antes de esta pandemia llevábamos una rutina bien diferente. Por ejemplo, padres que pasaban largas horas de trabajo, largas jornadas fuera de casa, hijos envueltos en responsabilidades académicas y o laborales, estaban atendiendo actividades extracurriculares. La semana entonces se resumía en un ir y venir, de tal forma que apenas si llegábamos a casa unas horas antes de la noche para solo tomar unos alimentos tal vez rápidamente, cruzar 2 que 3 palabras y después volvernos para dormir, descansar y amanecer y seguir nuestra rutina. En el mejor de los casos, tal vez sí había una relación un poquito más cercana, más tiempos. Sin embargo, no podemos dejar de negar que seguiría habiendo algunos vacíos. Hoy, obligados a confinarnos en casa por la pandemia, ¿qué es lo que hemos estado experimentando? Y el primer punto que quiero tocar es los efectos de la crisis de la pandemia en la familia. Miren, el viaje de la vida incluye un conjunto de crisis. Algunas son predecibles y otras son sorpresivas. La mayoría, si no todos de nosotros, estaríamos de acuerdo en que esta crisis fue totalmente sorpresiva, totalmente impredecible. ¿Y qué es una crisis? Una crisis no es sino un momento crucial. Es un punto donde nosotros tenemos que vivir el cambio del curso en algo. Esto significa
que en la crisis de la pandemia, las familias encontramos la oportunidad para experimentar un cambio. ¿Pero un cambio en qué? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. La semana pasada hablábamos que las ciudades están dentro del centro de atención de Dios, son importantes para Dios. Hoy quiero decir que las familias son aún todavía más importantes para Él porque son el núcleo de toda sociedad. De tal forma entonces que desde el Génesis, desde el principio, Dios mismo planeó establecer una familia a través de la cual cumpliría su propósito sobre la tierra. ¿Cuál es ese propósito? Ser glorificado. Ahora, la crisis de la pandemia trajo ciertos efectos consigo dentro de nuestro entorno familiar. Un encierro de 24 horas que nunca habíamos vivido. Estados emocionales como el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión, la frustración, el aburrimiento multiplicados en cada miembro de la familia. La soledad para algunos al permanecer aislados al resto de los suyos. La preocupación económica, pago de deudas, la renta u otros compromisos. La pérdida del trabajo para más de uno de ustedes. Los problemas de salud, dolores de cabeza, la pérdida del sueño, problemas estomacales, tensiones musculares, entre otros malestares que nos han podido alcanzar en medio de este tiempo. Tareas domésticas multiplicadas, limpieza, preparar comida, problemas en las asignaciones, lavar la ropa, etcétera. Todo eso no es la lista exhaustiva de esos efectos que ha podido causar esta situación extraordinaria, pero sin duda alguna esos efectos han sido negativos. Pero recordemos, Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que conforme a su propósito han sido llamados, y nosotros somos llamados. Ahora bien, como decíamos, la crisis es ese momento crucial, un punto de cambio en el curso de algo, y es allí donde debemos llegar. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar como familia en esta crisis? Y voy a ir al segundo punto, sobre la familia y la prueba del carácter. Quiero leer nuevamente el pasaje en el cual inicié leyendo, 2 de Pedro 1:5, versos al 8. Dice así: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida, y a la fe añádanle. Y empieza una lista de virtudes que el apóstol Pedro considera importantes para la vida del creyente. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? El pasaje tiene un contexto de crisis, efectivamente, y es que la iglesia estaba enfrentando un desafío por los falsos maestros, gente que estaba comunicando cosas equivocadamente. No es nuevo las falsas noticias, no tiene nada de novedad en sí. Sin embargo, se ha multiplicado más por el acceso a la tecnología. En el primer siglo, la iglesia, dentro de ella salieron los falsos maestros comunicando cosas equivocadas acerca de Dios, acerca de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro escribe esta carta como un testamento para decirles: cuídense ustedes de estos falsos maestros, pero no solo quiere que se cuiden de los falsos maestros, él también quiere motivar a los creyentes, a la iglesia, para que continúen desarrollando su carácter como cristianos. Y Pedro dice que debemos aplicar todas nuestras energías. Eso es diligencia, ponerle todo el empeño, todas las fuerzas para equiparnos con una serie de grandes cualidades. Y aquí es donde quiero centrarme. La crisis de la pandemia, amada iglesia, ha venido a probar nuestro carácter dentro de nuestra familia. ¿Qué es el carácter? El carácter tiene que ver con el modo de ser y de comportarnos.
El carácter tiene que ver con aquello que fue grabado en nosotros desde nuestras familias, para los que ya somos adultos, desde nuestros entornos educacionales. Las amistades también hacen una influencia sobre nosotros. Por eso vuelvo a recordarle a los más jóvenes, y no solo a ellos, aún a nosotros los adultos, ¿por qué es tan importante seleccionar nuestras amistades? Porque ejercen influencia sobre nosotros y porque hacen un efecto en nuestro carácter. Ahí entonces nosotros encontramos que el carácter es ese modo de ser, esos rasgos, esas costumbres que vamos adquiriendo, y todos hemos sido marcados de una u otra manera. En el hogar, hoy que nos encontramos confinados o aislados, nosotros estamos teniendo la oportunidad de marcar a otros y hacerlo para bien o para mal. Hay un pensamiento que dice: siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter. Este tiempo de pandemia, confinados en el hogar, nos ha permitido conocer mejor que nunca qué tipo de hábitos tenemos cada uno. Y esos hábitos son los que están definiendo el carácter. Por ejemplo, tenemos el hábito de la disciplina, de la limpieza, el hábito del orden, el hábito de la responsabilidad. Tenemos el buen hábito de el ser participativos, el tener iniciativa, el de ser nosotros de alguna manera sensibles a todo lo que significa permanecer en casa, estar en casa, el sentido de responsabilidad, ¿ok? Todo eso habla del carácter. En cada conflicto que nosotros hemos experimentado durante el tiempo de pandemia, ha salido a relucir nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra manera de responder o, en otro caso, de reaccionar. Así como ha salido entonces a relucir también el carácter de nuestra familia. Usted ha escuchado cuando las personas dicen: ay, mira, es que esa familia es bien amable. Todos son muy serviciales, porque como familia se forma un carácter también. Y aquí entonces nosotros, en este tiempo donde nos hemos tenido que hallar de manera continua, más constante, conviviendo juntos, pues no han faltado los roces, no han faltado los choques, no han faltado tal vez las discusiones, las diferencias. Quizá hemos llegado a los pleitos, ¿verdad? Un poquito de grito, tal vez por allí, pero cuidado. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué hemos encontrado allí? Tal vez eso que hemos encontrado nos era necesario para vivir esta experiencia. ¿Cuál? Saber que necesitamos cambiar como individuos y como familia. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Dice: perdonándoos unos a otros. Antes, dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pedro hace un llamado a los cristianos a poner toda diligencia, es decir, hagan el esfuerzo máximo. ¿Para qué? Para añadir a su vida aquello que los llevará a ser cada vez más semejantes al carácter de Cristo. John MacArthur lo expresa así: Dios ya nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad. Nosotros añadimos a esto por medio de nuestra dedicación diligente. ¿Qué debemos añadir? ¿A qué nos llama la Escritura? Dice: añade virtud. Virtud tiene que ver con ese carácter digno de admiración. Seamos de una manera que los demás puedan entonces querer acercarse a Cristo. Llevemos una vida con una calidad que sobresale, es decir, vivamos con excelencia. Ahora también dice: añádele a la virtud conocimiento. El conocimiento tiene que ver con el entendimiento y la sabiduría que vienen
como un resultado del estudio diligente de la palabra de Dios. En este tiempo de aislamiento y de confinamiento, nuestro tiempo debiera tener en prioridad el estudio diligente de la palabra, porque al conocer la palabra, nosotros estamos también dando la oportunidad para ser transformados en nuestra manera de ser. Al conocimiento, dice, añádele dominio propio. Dominio propio tiene que ver con ese autocontrol. Y en un momento más vamos a llegar a esos consejos necesarios para cómo enfrentar esos conflictos que se suscitan. Pero primero tenemos que mirar que los conflictos, las crisis, nos permiten conocer dónde necesitamos seguir trabajando. Al dominio propio, dice la palabra, añádele paciencia, que tiene que ver con esa perseverancia para hacer lo que es correcto, es decir, no dar su brazo a torcer. A veces en casa los conflictos se suscitan cuando alguien insiste en algo que no es posible, no es correcto, que está equivocado, pero nosotros se agota nuestra paciencia y cedemos aunque esté mal lo que se va a hacer, y eso se convierte en un conflicto también. Añade a la paciencia piedad, que tiene que ver con la lealtad al vivir y obedecer a Dios. Y finalmente dice, añade a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele amor. Una de las cosas que yo reflexionaba es que muchas veces cuando leemos esta porción de las Escrituras y leemos específicamente el amor fraternal, pensamos en la comunidad de fuera, la comunidad de fe, los que están alrededor nuestro como iglesia. Pero ¿sabe? Donde empezamos nosotros a reflejar y revelar ese afecto fraternal debe ser en el hogar, debe ser en la familia. Y en los tiempos de crisis, en los tiempos de roce, en los tiempos de dificultad, es donde más debe relucir. ¿Recuerdas que en Proverbios dice, porque hierro con hierro se afila? El proverbista lo que está diciendo es que el carácter de toda persona, de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto, hombre, mujer, el carácter se perfecciona cuando está en convivencia con otros. A lo mejor algunos de los muchachos, algunos de los chicos ya pensó, ay, como no empiezan ya las clases, ya me quiero ir, ya quiero salirme de la casa, ya estoy aquí. Sí, porque allá no tenemos esa experiencia probablemente tan íntima y tan cercana como la que tenemos en casa. Pero así también a lo mejor un padre de familia ya está deseando que ya empiece el tiempo de trabajo normal para salir, para irse, porque ahí en la casa nada más son pleitos, discusiones. Pero escuche, este tiempo también era necesario para nosotros, porque ahí nos hemos podido dar cuenta dónde están nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. La crisis, que no es un fin en sí misma, lleva un propósito, transformarnos. El tiempo de confinamiento que hemos tenido que vivir y cada diferencia que hemos experimentado hasta aquí, las crisis que se han producido, pueden servirnos para crecer en cada uno de estos aspectos que el apóstol Pedro acaba de mencionar. Aprovechemos el tiempo porque hay una prioridad. Y aquí es donde voy terminando. ¿Cuál es esa prioridad? Anunciar el evangelio. Efectivamente, la prioridad es llevar el evangelio. Recuerda que dijimos hace un momento que la crisis es ese momento crucial, un punto de cambio de algo que necesita redireccionarse, y es allí donde debemos llegar. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar a través de esta crisis? Necesitamos cambiar nuestro carácter, que es lo que influye determinantemente en los conflictos familiares que experimentamos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Cristo. Fuimos hechos salvos con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, fuimos llevados forzosamente a nuestros hogares para ser probados en nuestro carácter y ser perfeccionados en nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir el evangelio, no solo como individuos,
sino como familia, a fin de que esto sea creíble para quienes nos rodean. Algunos aspectos que debemos considerar cuando tratamos los conflictos familiares, ¿cuáles podrían ser? Número 1, no se olvide de tratar el conflicto con mansedumbre. Vamos aterrizando ahora entonces, ¿qué haremos en medio de este tiempo cuando pasamos esos conflictos? Número 1, manténgase en una actitud de mansedumbre. Cuando surgen malos entendidos en la familia, debemos mantener una postura de templanza para no caer en provocaciones. Recuerde que Moisés era conocido como un hombre muy manso. Sin embargo, también perdió el control y le costó muy caro. Hay que mantener la mansedumbre en medio del conflicto. No debemos dejarnos llevar por la ira y el enojo, ya que estos solo son combustibles para aumentar el fuego de la discordia que traen destrucción y pérdida. Tengamos cuidado con ello. Mantengamos la mansedumbre. Asimismo, mantengamos la humildad. Sea que nosotros fuimos ofendidos o los padres fueron desobedecidos o los hijos fueron desatendidos en algo que se suscitó en el conflicto, como creyentes, como una familia que le pertenece a Cristo, debemos abordar tal conflicto con una actitud de humildad. ¿Qué significa? No llegar con arrogancia, con soberbia, pretendiendo tener la razón, queriendo que solo los demás reconozcan su falta, sin hacerlo nosotros antes, porque esa actitud de arrogancia y de orgullo solo trae división entre los miembros de la familia. Un requisito indispensable y fundamental para resolver nuestros inconvenientes en casa descansa en la base de perdonar o pedir perdón. No sé si alguno de ustedes vivió la experiencia para los adultos que siendo niños, los padres a veces nos castigaban amarrándonos de espaldas o de frente con el otro hermano por el conflicto que habíamos tenido, el pleito, y hasta que nos pidiéramos perdón nos desataban. Bueno, al menos su servidora sí lo vivió, sí lo experimentó. Y esto entonces nos ha enseñado a esta necesidad a la luz del Evangelio, tratar nuestros conflictos con humildad. Lo siguiente es que en medio de nuestros conflictos como cristianos, como una familia cristiana, debemos mantener una conversación abierta y respetuosa. Es decir, ahí es donde nosotros reflejamos el amor de Cristo y la compasión. Quedarnos callados, cerrarnos, el abstenernos a hablar sobre la situación que nos ha llevado a un caos, no ayuda para poder realmente nosotros vivir aquello a lo que hemos sido llamados. Donde hay una atmósfera de confianza, podremos hablar con transparencia, con honestidad. Necesitamos aprender a fomentar esto, pasar por alto las ofensas. No nosotros debemos participar nunca del maltrato ni de la desobediencia. Debemos entonces hacer que el amor prevalezca. Acto siguiente, ¿cómo enfrentamos los conflictos como cristianos? En oración. En oración. La oración individual, pero también como familia, es la base donde descansa la solución y la victoria sobre nuestros conflictos. ¿Cuántas veces hemos orado después de haber tenido una diferencia? ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor para presentarnos una vez más y pedir su ayuda para mantener siempre presente que Él está en nosotros y con nosotros en nuestra casa? Y esa es una forma en la que nosotros estamos también preparándonos para comunicar el Evangelio efectivamente a los demás. Así que termino aquí. ¿Podrá la crisis de la pandemia ser una oportunidad decisiva para que mi familia y yo seamos transformados en carácter? ¿Podrá este tiempo ser el punto de cambio en cómo enfrentamos los conflictos como familia? ¿Aprovecharemos este tiempo como una oportunidad extraordinaria para dar testimonio a otros hogares del poder del Evangelio? Si usted ha estado escuchando las noticias, ha sido muy doloroso escuchar cómo en este tiempo de aislamiento ha habido un mayor índice de violencia intrafamiliar. Es muy penoso, pero es una realidad. ¿Por qué?
porque el mundo no sabe resolver sus conflictos. Pero para eso hemos sido puestos nosotros hoy aquí. Y también para eso me atrevo a decir que fuimos puestos en nuestras casas en este tiempo, para que aun cuando nosotros atravesamos conflictos, dificultades, encontremos la ayuda a la luz del Evangelio con el Espíritu Santo en nosotros y poder aprender a cómo afrontarlos y así poder guiar a otros para que vengan y conozcan que sí hay otro camino a seguir en medio de una crisis, en medio de una dificultad. Que esta crisis nos lleve a nosotros a equiparnos abundantemente del carácter que nos hace más semejantes a Cristo y que el mundo pueda mirar su gloria en nuestro hogar. Leí una frase que decía, mientras esté Cristo en tu casa, otros podrán mirarlo en ti. Oremos entonces al Señor y digamos al Señor, gracias por esta crisis. Pidamos ayuda por la transformación que está haciendo en nuestro carácter, pero que a veces nos cuesta tanto. Pero también permitamos que Él nos haga instrumentos para anunciar el Evangelio en nuestra familia y a través de nuestra familia a aquel que no le conoce. Padre, en el nombre de Jesús oro esta mañana. Bendigo a tu iglesia. Y Señor, te doy gracias porque en medio de este tiempo de aislamiento, de confinamiento, nos hemos podido dar cuenta también de nuestra realidad como familias, Señor, humanas, como familias que aún habitan sobre la tierra. También tenemos diferencias, también tenemos adversidades, hemos pasado momentos críticos y probablemente aún nos vengan otros por atravesar. Pero sin duda alguna, en medio de ello, a la luz de tu palabra, encontramos propósito, encontramos causa, encontramos razón de ser. Y es que tú quieres perfeccionarnos, quieres transformarnos a fin de que el Evangelio sea en nosotros visible, el Evangelio sea en nosotros palpable, para que aquellos a los que les hablamos, aquellos a los que nos acercamos, no nos miren solamente como una realidad lejana para ellos, nos miren como seres que también tropezamos, que también tenemos necesidades, también atravesamos debilidades, también enfrentamos diferencias, pero que hoy la gran constante que hace la pauta en nuestra vida es que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de esperanza, nos llama a reconciliarnos, nos llama a buscar y otorgar el perdón, nos llama a manifestar el amor por sobre todas las cosas, porque tu palabra dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor el que cubre todo error. Es el amor, Señor, el que pasa por alto la ofensa, el que sana la herida, el que quita el rencor, el que rompe con toda amargura. Es eso lo que nosotros hoy estamos experimentando en nuestras casas. Cualquiera que sea el inconveniente, cualquiera que haya sido el conflicto o esté siendo la crisis, Señor, en el hogar, en las familias de los miembros, de los creyentes, de la iglesia de Cristo, dispuesta en todos los puntos, Señor, conocidos en esta ciudad. Yo ruego para que tu palabra, Señor, se haga eficaz sobre ellos, sobre el padre, sobre la madre, sobre los hijos, para que podamos, Señor, poner nuestra mente y corazón a la luz del Evangelio, porque será esto lo que nos dará la autoridad y la confianza para hablarles a otros de Jesucristo. Es Cristo el que hace hoy la diferencia en nuestros hogares y es para Cristo para quien vivimos. Gracias, gracias en el nombre de Jesús por hacernos instrumentos útiles en este tiempo de prueba. Amén. Vamos a escuchar ahora solo como forma de cierre en este tiempo, una oración a favor de todo el ministerio infantil. Queremos orar al Señor para que su cuidado y su protección sigan siendo sobre la vida de nuestros niños y también sobre sus padres en este tiempo, que puedan ser instruidos efectivamente en la palabra, en la oración, en el tiempo de servicio. Oremos por ellos, Padre. Oramos por cada uno de nuestros pequeños. Oramos, Señor, desde el recién nacido. Oramos, Señor, aquel que está en etapa preescolar o en etapa primaria.
Rogamos, Señor, para que en este tiempo también para ellos difícil de aislamiento, donde tuvo que cambiar su rutina, sus espacios, la libertad para desenvolverse, para desempeñarse y aún para convivir con los suyos o con sus amistades, Señor, rogamos para que a ellos también les des cuidado en sus corazones, en sus pensamientos, los pastorees, Señor, allí donde se encuentran. Oramos para que la palabra que recibieron en esta semana extraordinaria se grabe en sus mentes y corazones. Oramos para que ellos, aún siendo pequeños, Señor, también puedan hacer conocer el Evangelio de Jesucristo a sus compañeritos o compañeritas. Oramos, Señor, para que ellos también continúen siendo afirmados en la palabra y después de esto, Señor, ellos crezcan en gracia y conocimiento de ti. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Guárdales, Señor, físicamente, espiritualmente. Sosténles cada día. El sustento no falte para ellos. Y tu gracia, Señor, se derrame abundantemente en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, un gusto saludarles, bendecirles esta tarde. Y voy a dar el tiempo al hermano Santos, el líder de varones, que estará dirigiendo unas palabras para ustedes. Hasta pronto. Casa de poder, Jesucristo es nuestro Rey. Le adoramos a una sola voz, le exaltamos, es siempre fiel y nuestro se establecerá, con poder nos transformará, su palabra saciará el hambre de mi corazón, a mi familia cubrirá, con sus alas llenas de amor, a mi ciudad él salvará, con su palabra en acción. Su presencia viva está en casa de poder. Oh, oh, oh. Y nuestros valores son fe, gracia, santidad, humildad, unidad, misericordia y esperanza. Una vez más decimos fe, misericordia y esperanza. Su palabra saciará el hambre de mi corazón, a mi familia cubrirá, con sus alas llenas de amor, a mi ciudad él salvará, con su palabra en acción. Su presencia viva está en casa de poder, en casa de poder.